Química en menos de 5 minutos. El tema de este video es métodos de separación de mezclas. Tanto en el laboratorio como en casa utilizamos diferentes métodos. El primer método a explicar es la decantación. En la decantación tenemos un sólido en un líquido. La característica es que el sólido debe estar sedimentado. Sedimentado quiere decir que se encuentra asentado en el fondo de mi contenedor. De esta manera, cuando yo vierto todo el líquido con cuidado hacia otro recipiente, el sólido se mantiene en el primer contenedor y el líquido pasa al segundo recipiente. El siguiente método es el método de evaporación. Es frecuentemente utilizado en casa. Aquí tenemos un sólido disuelto en un líquido. Normalmente el sólido no lo podemos ver a simple vista. Cuando empezamos a calentar, el líquido llega al punto de ebullición y se evapora. Al evaporarse poco a poco, va concentrando todo el sólido disuelto hasta que éste se seca por completo. La desventaja de este método es que si no colocamos una forma para recolectar la evaporación, perdemos completamente el líquido. El segundo método es la filtración, también ampliamente utilizado en casa y en el laboratorio. Para este método necesitamos un filtro y también nos ayudaremos utilizando un embudo. Colocamos el filtro dentro del embudo y comenzamos con nuestra filtración. Agregamos nuestra mezcla al filtro y por gravedad empieza a filtrarse poco a poco, gota a gota. El filtro va a retener el material sólido y el líquido va a pasar a través del filtro recolectándose en el vaso de precipitado. Nuestro siguiente método es la cromatografía. Hay muchos tipos de cromatografía. En este ejemplo se utiliza la cromatografía en papel. Esta cromatografía sirve para determinar los compuestos de una tinta. Utilizamos una fase móvil, que es el líquido que se encuentra en el fondo, y una fase estacionaria, que es el papel. El líquido comienza a subir por el papel arrastrando los diferentes componentes de la tinta, separándolos. Esto por afinidad con la fase móvil y con la fase estacionaria. El siguiente método es la destilación. En la destilación vamos a separar dos líquidos que se encuentran miscibles, es decir, que se encuentran en una mezcla homogénea. No podemos determinar cuál es cuál. Estos dos líquidos tienen puntos de ebullición diferente, por lo tanto, al ponerlos a calentar, el que tenga un punto de ebullición más pequeño se va a evaporar primero, dejando en el contenedor el líquido con un punto de ebullición más alto. El líquido evaporado llega a un condensador, donde por un cambio de temperatura se condensa y vuelve al estado líquido, recolectándose en el vaso de precipitados al final del condensador. De esta manera separamos un componente en el matraz de bola que no llegó al punto de ebullición y el otro componente que sí llegó a punto de ebullición y que posteriormente se condensó en el vaso de precipitado.